pueblos de América, unidos. El diálogo ha de ser de compañeros, de caballeros, de hermanos. Nosotros somos una comunicación, un instrumento para la liberación. Con el 11, en el 11, gana el 11, el canal de Santa Cruz. Televisión Universitaria, 42 años, el canal de Santa Cruz. Muy buenas noches, amigas y amigos de Santa Cruz y por supuesto de La Paz también. Esta noche estamos aquí acompañados, como en alguna otra oportunidad, en varias otras oportunidades, por Federico. Federico, bienvenido como siempre al programa. Esta es tu casa, gracias. Estás, pues. Lindo estar con ustedes. Federico Serra, bienvenido. Roberto. Saludar a todos los telespectadores, muy buenas noches. Saludar a los telespectadores, obviamente, de Santa Cruz, pero también de La Paz, donde este programa se difunde 2 veces a la semana. Recordarles que el programa también lo pueden ver en YouTube, Golpe de Ideas. También nos encuentran en Facebook, donde pueden dejar sus opiniones, mostrar su apoyo. Basta que nos pongan su me gusta y van a recibir todas las actualizaciones del programa debidamente, en su momento debidamente. Agradecer también, por supuesto, a nuestros financiadores de siempre, Machicao Abogados, Sociedad Civil. A Machicao Abogados, Sociedad Civil pueden dirigir sus consultas al 341-3397, repito, al 341-3397, aquí en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, es un placer estar con todos y empecemos el programa. Y no te olvides del otro financiador, sí, que hay que llamar al 340-5656. ¿Para qué? Para disfrutar de una deliciosa pizza. A los ciudadanos de Santa Cruz probablemente ya la conocen, los de La Paz, pues nada, se quedan con el antojo y cuando vengan a Santa Cruz pueden visitar Sahara Pizza. Una buena razón para que vengan de La Paz a Santa Cruz es justamente una pizza Sahara, ¿no te parece? Sí, pero ¿cuántos likes o me gusta hay que poner para ganarse una pizza? Eso también hay que decirlo. Esa es una buena propuesta. Una buena propuesta. Hay que decírselo. Bueno, el tema de hoy día tiene que ver con la libertad de expresión. Muchos dirán, no hay nada nuevo. Hay muchísimo nuevo. El problema de la libertad de expresión, por lo menos en Bolivia y en algunos países del mundo, y tiene esa característica, ¿no? Va para adelante, pero también marcha atrás. Y muchas veces no es como planteaba Lenin, 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Muchas veces es 1 paso para adelante y 3 para atrás, o 5 para atrás. Eso ocurre en la historia, no es nada nuevo, digamos, ¿no? Países que han gozado de mucha libertad de expresión entran en crisis políticas y muchas veces retroceden, y esa libertad de expresión se ve severamente constreñida en diferentes momentos históricos. Ha pasado en Latinoamérica y en muchos países, y vamos a ver hoy día qué pasa en Bolivia, pero también qué pasa en el mundo, ¿no? Uno de los casos más interesantes del uso de la libertad de expresión en el planeta, y digo, tal vez no es el único, pero es el más sobresaliente porque ha estado en las noticias, es el de esta publicación francesa que se llama Charlie Hebdo. Charlie Hebdo ha sufrido un atentado terrible en los últimos meses. Han habido muertes. ¿Cuántas muertes? No recuerdo el número exactamente, pero muertes de periodistas que trabajaban en Charlie Hebdo, y al hacer publicaciones burlescas en relación a la cultura musulmana, al propio Mahoma, han sufrido como consecuencia la muerte, porque los fundamentalistas simplemente no podían soportar que hay una publicación que se burle, que ridiculice, que cuestione las posiciones fundamentalistas islámicas. La intemperancia, el no admitir
la burla como una forma de expresión se ha traducido en muertes, y esto sin duda pues castra a la libertad de expresión. Es el tema genérico del día. Vamos a ver algunos casos de estos relativo a Bolivia, pero un poco para entrar en calor. ¿Cómo has visto tú el tema, Charlie Hebdo, específicamente en Francia y en relación a los musulmanes y la vida en París y todo esto? Mira, fuera de lo que significa el miedo, es decir, la instalación de una nueva ola de miedo, el tema no ha cambiado mucho. Es decir, el tema pasa por una tensión permanente entre qué es la libertad de expresión y qué es la tolerancia a este tipo de atentados que terminan con vidas humanas. Fuera de lo que es el miedo, las medidas de seguridad, todo lo que es la investigación, etcétera, no ha habido gran cosa. Pero lo que se ha instalado realmente, lo que se ha instalado es una pregunta, digamos, si la libertad de expresión es un valor universal desde Occidente, aclaro, parecería ser que no es lo mismo en Oriente. Es decir, si la libertad de todos, digamos, es la libertad, digamos, de cada uno en ese sentido, tiene derecho a la libertad de expresión quien no es tolerante, en este caso, quien es. Entonces, ese tipo de discusiones han sido las que se han dado hasta ahora en los medios. Se les pierde el minuto. Roberto, los límites, ¿tiene o no tiene límites la libertad de expresión? La libertad de expresión parecería que no. Sin embargo, bueno, justamente para estos días hemos estado hablando del tema y le he dado más pensamiento que otras veces, ¿no? Yo soy un ferviente defensor de la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que la gente tiene derecho a decir las opiniones que le plazca, así pueda ofender a otro con esas opiniones, porque son opiniones, de hecho están consagradas en la Constitución Política del Estado, ¿no? Sin embargo, estaba leyendo, ¿no? Y eso yo creo que va a ser fruto, vamos a discutirlo un poco largo. ¿Existen o no existen límites? Porque el derecho a la libre expresión se choca con algo en algunas ocasiones, que es con el derecho al honor. Digo en algunas ocasiones porque no siempre, ¿no? Cuando llegues a ofender el honor de alguien, ¿qué prevalece? ¿El derecho al honor o el derecho a la libertad de expresión? Al respecto he visto un montón de situaciones, pero especialmente, y se me acaba el minuto otra vez, pero he visto la Corte de Derechos Humanos de Europea, ¿no? Y ellos fallan definitivamente con un corte medio salomónico, ¿no? Que caso a caso determinan cuál de los dos prevalece, cuál de los dos derechos. Tenemos un hecho, Federico, en Santa Cruz, que ha concitado la atención no solamente de Santa Cruz, sino en general nacional. Ha habido un artículo que se ha publicado en el periódico Página 7, si no me equivoco, en relación a los artistas, básicamente. En Santa Cruz hubo una exposición en la Manzana 1 en la que algunos artistas hicieron expresiones burlescas, de mofa, de ridiculización. Trataron de dar un mensaje, obviamente, a la sociedad y utilizaron para estos mensajes símbolos regionales. La cruz de Santa Cruz, el escudo, no sé si la bandera, pero estos símbolos básicamente. La crítica fue implacable, se pidió la censura, que se retire la exposición, y por supuesto hubo la reacción también. En el periódico lo que se decía es que inclusive la alcaldesa interina de Santa Cruz se lanzó y dijo que esto era un agravio a Santa Cruz y que debería no haber ocurrido. ¿Tu opinión al respecto? Mira, obviamente pasa por el tema de la libertad de expresión, y más que la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, ya que lo que se puso ahí ejerce determinados pensamientos, o críticas si querés. Realmente quizás va a tardar mucho tiempo en entenderse que la crítica no es una ofensa, es decir, la crítica es crítica, es como la ciencia, es decir, puedes aplicarla para cualquier cosa, para una bomba atómica. ¿Los símbolos no son sagrados? Por supuesto que no. Ninguno. Decir, en absoluto ninguno, es decir, a menos... Ni la cara de Jesucristo. Mira, el tema pasa por qué es lo sagrado, es decir, en la medida de que uno lo hace en forma individual, el símbolo puede o no resultar ser una ofensa, pero en la medida que hay una cuestión de pública, puede considerarse o no una ofensa, pero el tema está en el ámbito y en el entorno en que lo está poniendo. Una expresión artística no puede ser censurada de ninguna manera, en absoluto.
al grano con el tema religioso, porque preguntabas qué pasa con los símbolos religiosos, ¿no? Imágenes. En realidad, parte de lo que es el liberalismo político es una de las cosas fundamentales, el poder blasfemar contra la religión, ¿no? Yo creo que es, ¿no? Y no podrías defender la libertad de expresión como idea sin defender la práctica de aquella libertad. En ese sentido yo lo veo irrestricto en ese sentido. Ahora, mencionabas un rato el tema de, bueno, antes de ir al tema jurídico específicamente, al principio del programa mencionabas, hemos ido para adelante o para atrás, y sí, decíamos, hay vaivenes. Yo creo que hemos ido para atrás, ¿no? No estoy hablando del mundo entero, estoy hablando de Bolivia, ¿no? Mencionaba pues, el artículo, faltaban algunos casos en el artículo, pero veo casos concretos en Bolivia. El 2015, lo que está ocurriendo ahora, el tema de la manzana 1, censura total. El año 2007 con Lorgio Vaca, ¿se acuerdan? Cuando sacó la escultura y en Montero se enojaron todos porque había la cara del Che y la huipala y la rompieron. El 2010, la muestra denominada Hombres, por el tema de que decían homosexualidad. Y María Galindo, reiteradas veces en todos estos años, ha sido censurada, que da miedo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hemos ido para atrás, ¿no? Déjame contarte algo sobre eso, sobre todos estos hechos que no son casuales, y tienen que ver también con las formas de la democracia, es decir, una democracia que valida un procedimiento que es el voto y el sufragio, y entonces ahí sí, te puede decir, es inapelable, el soberano emite su voto, pero no quiere decir que el sistema democrático, una gestión democrática, porque hay un voto, sea democrático. Ejemplos como los que acabas de nombrar, forman eso. Es decir, una democracia no es una democracia solamente por el voto, sino también por las conductas que se ejercen, entre otras, la libertad de expresión, la libertad de cosas. Es decir, no se puede... Esa es la democracia. Es la democracia. Es decir, una democracia sustentada solamente en el sufragio no es una democracia. Es decir, la democracia se sustenta en todos los actos, en lo que viene después. Y no siempre el voto del sufragio mayoritario que asegure que vota por un sistema democrático, asegura que el resultado sea democrático. Y mi pregunta va en el tema de ¿qué pasa con dibujos que puedan calificarse como racistas? ¿Es parte de la libertad de expresión? Dibujos que puedan ser homófobos, que puedan ser machistas. ¿Eso es censurable? Yo digo, esa es parte de la libertad de expresión. A ver, en este momento hemos mencionado unos cuantos casos, pero podrían haber muchos más, ¿no? Pero en este momento hay una suerte de autocensura, y esa autocensura basada en el miedo a que te metan juicios por todas partes, tal vez es peor aún, ¿no? Porque ahí sientes una especie de... A ver, voy a poner un caso más grande. En el año pasado, Sony retiró la película que se llamaba The Interview, la entrevista, porque tenía miedo por amenazas que las empezaron a cumplir los hackers de Corea del Norte, porque el Interview tenía que ver con la caída del líder de Corea del Norte. Entonces dijeron, si publican esa película, si la sacan al aire, los hackers vamos a atacar todas las salas en donde se proyecte esta película. Les dio miedo y la retiraron. Eso fue una especie de autocensura que creo que es peor en este momento. Yo soy del equipo, porque hay una duda que tiene la gente y me parece válida la duda, porque no todos son abogados, y yo estoy seguro que los abogados, el 99,9% dudan también. ¿Cuál es el límite? Por eso preguntaba yo así ¿cuál es ¿hasta dónde no hay puedo límite, ir? no hay límite. Para mí no hay límite, no absolutamente. Hay límite. Yo creo que tú puedes decir si tú eres un sistema, irreverentemente que te dé la gana. La gente tiene el derecho de ver tu cuadro o de no ver tu cuadro. Tiene el derecho de leer tu libro o de no leer tu libro. Tiene el derecho de verte en pantallas o no verte en pantallas de televisión. Si alguien considera que ha sido agraviado por algo que has dicho legalmente, tiene todo el derecho de iniciarte un juicio ex post. Así es. Pero nadie en la tierra, y ahí sí discrepo, porque si en Oriente o Occidente, en la tierra, en la faz de la tierra, porque es un derecho humano, nadie tiene el derecho de hacerte un filtro ex ante. Claro. Es decir, nadie podría decirte, no, eso no. Todo vale en libertad de hecho, de eso está protegido en el Pacto de San José. Claro, o sea, correcto. esa cosa que nos atañe a nosotros es un derecho humano, pues, como constitución, porque el Pacto de San José es parte del bloque yo constitucional boliviano. En ese marco, y sabiendo tu posición sobre este tema, en Colombia han hecho una lista larguísima sobre las novelas que están generando mucha expectativa sobre el narcotráfico. En Bolivia ahorita están mostrando, por ejemplo, la vida de Pablo Escobar, El Capo, hay muchas. Ahorita nos están llamando a un corte, pero empezamos con el tema de inmediato para que lo tomes tú. Vamos al corte.
La policía boliviana, las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que el sonido de una sirena anuncia la emergencia que lleva una ambulancia, un carro bombero o un vehículo de policía, que se desplazan rápidamente para cubrir un hecho que compromete bienes y vidas humanas. En estos casos, los conductores deben maniobrar rápidamente para dar paso a estos vehículos que acuden a una emergencia. Y todos los ciudadanos deben colaborar ordenando el tráfico vehicular, porque en estos momentos lo importante es salvar vidas. Haga un compromiso solidario con la comunidad, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Decía Federico, en Colombia hacen cartas, hacen reflexiones para que la sociedad colombiana no permita que se produzcan tantas de estas telenovelas que supuestamente lo que hacen es hacer quedar muy mal a Colombia. Bajo esa lógica, deberían haber en Estados Unidos también grandes movimientos para que en Hollywood no hagan películas de mafiosos, no hagan películas de vaqueros, de maleantes, porque eso hacen, ¿no? ¿Cuál es tu Bueno, reacción? una vez más, es decir, es el Estado el que se sobrepone al individuo, es el Estado el que toma atribuciones del individuo. Es decir, se pone por encima del individuo y le dice al individuo lo que tiene que hacer, lo que tiene que ver y lo que no tiene que ver. Entonces llegan las censuras, como en el caso nuestro. Cuando llegan las censuras, obviamente llega el miedo, lo que decías vos antes. Y el miedo, que es una forma de hacer política que no es democrática, Claro. que es una política de guerra, el miedo. No es una política de ideas, no es una política de propuestas, no es una política de reflexión, es de miedo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto, Ernesto? El resultado de esto es la irreflexión, el resultado de esto es que hay que las sociedades no adquieren capacidades autocríticas. Y las sociedades que no adquieren capacidades autocríticas no están dispuestas a liberarse, o mejor dicho, se quieren liberar o pueden liberarse de todas las responsabilidades que tienen. Es decir, y de allí, como no maduran los procesos democráticos. Entonces, por ahí pasa el tema. Pero tiene que haber un derecho protegido, ¿no? Tiene que haber un bien jurídico protegido. A lo que voy, no todo insulto necesariamente tendría que ser ofensivo o vulneratorio del honor de la otra persona. Tal vez no le está afectando, ¿no? O sea, lo que voy es, yo podría insultar a todos, no sería un modo correcto de andar por la vida, andar insultando aquí al señor de la cámara, a todo mundo. Sería un pésimo precedente para mí, pero nadie me podría prohibir hacerlo, yo podría decir, ese es mi derecho a la expresión. Yo creo que ese bien jurídico no es la idea de la libertad de expresión. En cambio, lo que tú dices, la intervención del Estado, o cuando hay alguien que te amenaza con que te va a dar una pateadura por difundir cierta idea, o cualquier cosa que vayas a difundir, he ahí que yo creo que viene el derecho a la libre expresión que debemos defender, ¿no? O sea, Charlie Hepburn sabían que estaban en peligro, sabían que en cualquier momento iba a pasar algo, pero es justamente la defensa de ese derecho a la libre expresión, porque hay unos señores que, como en el caso de Corea del Sur en este momento, yo creo que es un pésimo precedente, han hecho que retiren con autocensura Sony esa película. Ese es el derecho que debemos proteger, ¿no? A la libre expresión. Ahora yo te doy un ejemplo y pasamos al segundo tema del programa. Unidad Demócrata en Bolivia habría hecho conocer unas encuestas que dan unos resultados, supuestos resultados, y como consecuencia de esto hay una reacción política y hay una demanda ante el Tribunal Supremo Electoral para que, en base a una norma boliviana, porque hay una norma boliviana que está en la ley del Tribunal, en la ley 026, que rige al órgano electoral, que es el artículo 136, y lo que dice es bien simple, dice: las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral por cualquier medio serán sancionadas por el órgano electoral plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica. Bueno, me parece excesivo.
cancelación o sea, el arco No, a mí de no me parece condena me excesivo. parece excesivo. Me parece que no debería existir. Aparte que no debería existir, eso lo tendría que haber debatido una asamblea plurinacional realmente plurinacional, realmente compuesta de la mayor parte de las cosas. Eso es ley, teóricamente ha sido debatida, ¿no? Teóricamente Eso te rebatiría alguien. Por eso decimos una vez más, ley, ¿no? o sea, una democracia que sin que consiguiese que cumpla los requisitos de una república liberal, es decir, esto es pluralidad en los ámbitos legislativos, justicia, independencia de poderes, seguridad y garantías, es una democracia que produce leyes como esta que te está diciendo, donde la pena es máxima por algo que aparentemente no es tan significativo. Porque esta es pena de muerte. Equivale a una una pena de muerte, porque si le sacas la personalidad jurídica a una agrupación de ciudadanos que son una voluntad propia y expresa de un grupo de ciudadanos que tienen derecho a hacerlo, es como la pena de muerte. También es criticable el arco de condena de 180 grados que tiene, porque podrías aplicarle una multa, podrías darle una suspensión por 60 días, pero el arco de condena es muy grande y tiene que ver con el grado de autoritarismo con que se ejerce una democracia que, en definitiva, cuando no está debidamente controlada por la independencia de poder y por los requisitos de la República, se transforma en una autocracia. Sí, yo creo que definitivamente esta disposición, esta es de ley, ¿no? Del ley del régimen electoral, vulnera lo que es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión además contempla otro tipo de derechos, que entre ellos está la libertad de información, el derecho a la información, perdón, ¿no? Entonces tienes derecho a ser informado. El hecho de que las propias organizaciones no puedan decir los resultados de las encuestas, yo creo que sí vulnera eso. ¿Por qué? Porque dicen que son tendenciosas. ¿Y qué? ¿No? Les permiten hacer la ciudadanía, propaganda. claro, la ciudadanía tiene derecho a escuchar toda la información, sea tendenciosa o no sea tendenciosa. A mí qué más me da que sea un encuestador absolutamente Todos los respuestas del gobierno trucho. son tendenciosos. Además, ¿no? Además, Todos. entonces claro, esa es la idea. Entonces, la ciudadanía misma tal vez no crea una encuesta que te vaya a decir 100% uno de los partidos políticos es la intención de voto. No, va a haber un filtro natural, pero tendrían que tener derecho. Esto sí es una crítica realmente a lo que es la oposición, ¿no? Porque esta ley ha tenido la oportunidad y sigue teniendo la oportunidad de ser demandada de inconstitucional este artículo y nunca he escuchado que lo hayan hecho. Entonces, porque yo creo que sí es vulneratorio de derechos fundamentales, en este caso la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero una vez más, es decir, si el Estado se arroga el derecho de saber qué es pernicioso para los ciudadanos o qué es bueno para los ciudadanos, está ejerciendo una función de padre, una paternidad que nadie le ha conferido. Es decir, se le ha conferido un voto para ejecutar un plan de gobierno, se ha ganado las elecciones en ese sentido, y es eso. Ahora, eso no quiere decir que en los planos que hacen estrictamente a los hechos, a los valores del sistema democrático, digamos, se ejerzan ese tipo de paternidades donde se vulnera la libertad de expresión, se interviene, digamos, todo lo que son los poderes, concretamente se vacía de contenido la democracia. Entonces, es a eso lo que tenemos que prestar atención. O sea, yo me pregunto realmente, y les pregunto también, o sea, es decir, ¿se puede, digamos, tratar de formar un sistema democrático con leyes y con, digamos, una coyuntura que no es democrática o que tiende a no serlo? Eso es lo que me pregunto. Una pregunta, Es Roberto, restrictivo, jurídica. Tú planteaste una cosa que no conoces, que alguien haya impugnado esta norma. Es inconstitucional. A claras luces. Yo creo que sí. Puede ser opinión es declarada que sí. inconstitucional. Sí. Si eso es así y los partidos deciden no impugnarla, ¿no? ¿Puede alguna otra persona impugnarla o no? Y es que parecería que aquí lo que hay es una connivencia entre el gobierno del movimiento al socialismo y la oposición, que un poco le hace el juego al movimiento al socialismo, porque puede gritar, pero no hace las cosas serias. Y no es que no lo sabe, porque hay abogados en Unidad Demócrata, hay abogados en todos los partidos y organizaciones Y políticas ellos de la oposición. podrían, por supuesto, promover, ya sea por la vía de los diputados, o sea, de los asambleístas que se llaman ahora, o en este caso estás en un proceso. Ya anteriormente se determinó que el proceso no necesitaba ser un proceso judicial, se entendía el proceso electoral como proceso para que una de las partes pueda impugnar
El problema es que dentro son de- procesos donde las personas jurídicas son los partidos políticos. Sí. El ciudadano no puede impugnar. El ciudadano tendría que ser las partes o los asambleístas, ¿no? Las personas que tendrían la potestad para hacerlo. Pero este es uno de los puntos, ¿no? En puntos que vulneran la libertad de expresión en las reglamentaciones restrictivas para los procesos electorales actuales, hay varios. Entre otros son la reglamentación que salió el 2014, el 18 de agosto, habla de, por ejemplo, no puedes mostrar imágenes, fotografías o voces de los candidatos o candidatas hasta 30 días antes de las elecciones. O sea, básicamente no puedes saber quiénes son los candidatos, porque no puedes ni verlos ni escucharlos antes de 30 días antes de las elecciones, ¿no? Si eso no es restrictivo, A eso, parece- a eso es sí. lo que yo llamo Sí. sistematizar las formas, es decir, de la democracia. El voto, el llamado, es decir, al voto, pero vaciarlas de contenido. Absolutamente. Entonces, en nuestra tradición boliviana, eso es la vieja tradición colonial también, que se acata pero no se cumple, ¿no es cierto? Es decir, si yo llamo a ejercer el voto, pero lo vacío de contenido e impido con un mecanismo legal como este hacerlo, la estoy vaciando de contenido. Entonces uno se empieza a preguntar, es decir, ¿cuál es la forma, cuál es el sistema realmente democrático que realmente se quiere y qué es lo que tenemos, en definitiva? Porque los mitos de la democracia directa que ha llevado justamente a anular el tema de un individuo, un voto, y que ha llevado, digamos, a posicionar a los sectores sociales y a los movimientos sociales por encima de los votos de los individuos, provocando una democracia corporativa, como se ha hecho, en realidad me parece que nos está haciendo mucho daño, porque eso que se ha planteado, en definitiva, está operando en leyes, en actos que en definitiva no tienen mucho. ¿De qué te sirve la participación de las organizaciones sociales y el cambio de la Constitución si en Bolivia no puedes hablar ni opinar porque tienes todas estas restricciones? A mí me parece peor, porque hemos hablado de estas restricciones, pero dentro de las restricciones legales que estamos hablando de la ley del régimen electoral, también están otras en el mismo artículo, ¿no? Que son, no puedes hacer campañas que provoquen la abstención electoral, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque en nuestro país es obligatorio votar, ¿no? Bueno, justamente eso es parte de la democracia, el tener el derecho a dar mi voto o renegar del sistema y no dar mi voto y que se cuente mi voto como no dado y no en este momento un vacío que le da el voto a que no le da, pero es como que no existe, entonces es como darle al ganador, ¿no? Claro. Atente contra la sensibilidad pública, por ejemplo. No será dependiente de cada quien. Yo no quiero atentar contra la sensibilidad pública porque soy un candidato y es sentido común, pero eso está prohibido. Y así una suerte de otras prohibiciones que yo creo que realmente, especialmente la que estamos hablando por el tipo de sanción que hemos hablado, que es la radical, es como matar a la organización, que es quitarle su personalidad jurídica, por romper una de los preceptos de estas prohibiciones, sin duda es atentatorio lo de fondo contra el derecho a la libre El expresión. Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral tiene dos alternativas. O no aplica la ley, con lo que ya está mal, Claro. porque tiene la obligación de puede. aplicar la ley, ¿no? O la aplica con lo que está evidentemente mal, porque va a liquidar una organización política. Por ambas rutas está mal. ¿Cómo ves esto? Que por un lado o por el otro, o sea, el resultado siempre es el mismo. O sea, se aplica la ley como corresponde, en definitiva no pasa mucho. Pero No pasa, porque no va a estar Ernesto Suárez de candidato en el Beni y no va a estar el señor Adrián Oliva de candidato en Tarija, que son candidatos muy posibles ganadores. es posible, sí. En la aritmética política y en el ajedrez político eso puede ser. Pero eso más bien pienso que puede depender de una relación de fuerzas. Lo que te quiero decir es que la juridicidad, en este caso, no se impone por sí misma, sino se impone mediante un juego de relaciones, de fuerzas políticas, que la pueden imponer o no. Es decir, es lo político y las relaciones de fuerza entre lo político lo que está siempre determinando en nuestro país lo jurídico y no al revés. Es decir, entonces, bueno, se lo impugnará a Suárez o no, de acuerdo a la conveniencia del ajedrez político de ese momento, y se aplicará la ley o no, de acuerdo a esa cosa, como ya es, digamos, como se ha denunciado. La ley bastante. Nos piden un corte, vamos al corte y volvemos en un momento.
La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con la comunidad y este medio de comunicación, les recomendamos que si es víctima de violencia familiar o conoce de algún caso de violencia física, sexual o psicológica, denuncie a la Brigada de Protección a la Familia o a la unidad policial más próxima, ya que las leyes protegen a las familias y si esto no se controla a tiempo, pueden generarse consecuencias como la disolución del matrimonio y con ellas diversas desgracias en el hogar. Juntos erradicaremos la violencia, porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Un caso que ha estremecido a la opinión pública en los últimos días ha sido el caso de un periodista. Carlos Quisbert, periodista, va a la cárcel en La Paz a entrevistar a la enfermera que está en este momento guardando de detención preventiva, para entrevistarla, para hacer su trabajo de investigación periodística en el caso del niño Alexander, un caso muy sonado en Bolivia, tiene que ver con la violación del niño y finalmente con la muerte del niño. El hecho es que Carlos Quisbert entra al penal y luego de haber hecho lo que tenía que hacer, lo arrestan bajo órdenes del fiscal. El fiscal hace el arresto y lo acusa de tratar de influir de alguna forma en el juicio y de esa manera sustenta la detención de esta persona, que finalmente, después de una acción de libertad, lograron recobrar su libertad, pero después de varias noches que pasó dentro del penal. Terrible, es decir, los periodistas no pueden hacer su trabajo más. Este hombre estaba haciendo simplemente lo que tenía que hacer, escribir e investigar para escribir. ¿Cómo lo ves? Voy a hacer un paréntesis antes, a riesgo de perder un poco mi minuto. Estábamos con el tema anterior de que tiene o no tiene que aplicar la ley el juez en este caso. Si aplica, estaríamos haciendo mal; si no aplica, pobre hombre, ¿no? De lo que estábamos hablando el caso anterior. Yo, entre comillas, o sea, yo veo que sí, un juez claro que tiene que aplicar la ley, y la ley del órgano electoral se presume constitucional si es que no hay nadie que haya dicho lo contrario, en este caso el Tribunal Constitucional, estaría obligado a cumplir la ley. Sin embargo, cuando estás en un proceso, si es inconstitucional y tú como juez crees que es inconstitucional, sí puedes hacer algo, ¿no? O sea, no tienes que ciegamente cumplir la norma, puedes mandar una consulta al Tribunal Constitucional, puedes elevar un recurso al Tribunal Constitucional, sí tienes algo que hacer, simplemente decir eso. Entonces, pero no seamos tan misteriosos, ¿qué tiene que hacer el Tribunal Constitucional? No, o sea, no el Tribunal Constitucional, en este caso le tocaría al Tribunal Electoral, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, al que le toque poner su recurso, o recurso o una consulta, ¿no? O indirecto de constitucionalidad o una consulta, mera consulta. Demandando, ¿no?, la de inconstitucionalidad esa ley. Claro, podrían, ¿no? Podrían. Entonces... Pero tendría que ser muy rápido porque las elecciones son en pocos días. Claro, claro. Bueno, me pasó mi minuto. Alexander, ya te replico después. Sí. Caso Alexander. Mira, yo lo que te creo en definitiva, yo creo que basarnos en la pesquisa de lo que pasó, si el policía tuvo intención o no, yo creo que basarnos o hablar mucho sobre el detalle de cada caso, no me parece que cambie mucho. Me da la impresión más que el contexto de todo esto es más bien cómo se ejerce lo que estábamos hablando antes, el derecho de la libertad de expresión, los límites que hay, digamos, para la tolerancia o no de actividades como la del periodista. Entonces, a mí me parece que hay una batalla por la racionalidad, ¿no? Es decir, aparentemente vemos este tipo de cosas y decimos, no, pero esto no puede ser así, nos suena irracional. Pero parecería ser de que para mucha gente en la que no interpreta que es irracional o excesivamente fuerte todas estas cosas. Entonces creo que hay una batalla por la racionalidad, hay una batalla por saber qué es lo que, hasta dónde se llega de tolerancia y hasta dónde no, qué es lo permitido y qué no. Precisamente por la falta de práctica democrática es esta. Sí, pero yo creo que es un proceso al fiscal y al juez. Claro, yo en este caso digo, sí, me parece bien verlo globalmente, pero me parece muy importante ponerle color, ¿no? O sea, tener que
especificar casos para que se vea concretamente el ejemplo, ¿no? En el caso del niño Alexander ya me parece válido el ejemplo, por supuesto, porque ahí sí estamos tocando un elemento específico de este derecho, que en este caso estaríamos el derecho a la información. Yo tengo derecho a ser informado, ¿no? El periodista está haciendo su trabajo, tiene derecho a hacer ese trabajo para informar, para ejercer ese derecho del otro lado, a la información a la población. Yo creo que es el hecho mismo de que el periodista o otro periodista se siente intimidado en el futuro, esa autocensura que hablaba ahí, eso es lo pernicioso y lo que rompe la democracia. El hecho de que las personas por miedo a expresarse no expresen lo que piensen, porque luego pueden ser enjuiciados o pueden ser puestos en una especie de lista negra, eso es lo malo y es ahí es donde estamos rompiendo la democracia. El hecho de que los artistas no puedan hacer o ellos mismos se autocensuren y no hagan obras que expresen lo que realmente piensan por miedo a ofender a un dirigente o al presidente o a cualquier otra persona que tenga un poder sobre él, eso es lastimar a la democracia. Y creo que en ese sentido la democracia sí ha ido un poco para atrás y eso es lo que deberemos corregir. Bueno, y eso es justamente lo que yo te decía antes, es decir, acciones como esa, en realidad en términos políticos, son políticas de guerra, es decir, son acciones que tienden en realidad a provocar efectos emocionales y no ir al razonamiento. El próximo periodista que tenga que entrevistar a una persona en la cárcel lo va a pensar 10 veces antes de ir. Y claro, porque eso es lo que logra, digamos, la intimidación y logra en definitiva una resonancia emotiva y un miedo que se cuba en el acto siguiente. Pero a mí también me preocupa el hecho, digamos, de que un periodista le pasa esto, le pasa lo otro, o sucede un hecho de otro, y en la sociedad civil no hay respuesta. Es decir, en otros países, por ahí, una cosa como este periodista hubiera provocado un paro general, por ejemplo, de todo el gremio de periodismo. No ha habido en este caso. Es decir, y a mí me fuerte, ¿no? Y a mí me parece que tiene que ver también con esto que hablábamos de los derechos y la Constitución. Hay excesivos derechos, o mejor dicho, cuando una sociedad se acostumbra a tener todos los derechos, pero ninguna obligación, ahí la sociedad me parece que... Pero es que yo no creo que estamos en ese caso. En la cárcel ¿no? tiene restricciones. Tiene restricciones. Está clarísimo, ¿no es cierto? No en todas partes mañana entrevistan, pero en este caso, él entró a hacer su trabajo, le dieron el permiso para ingresar. Es decir, a lo que voy es, lo hizo lícitamente, no es que se entró con subterfugio, pero segundo, no solamente eso, sino que le quitaron sus notas. Claro. Y él dice, están vulnerando un derecho constitucional que es el derecho de preservar mis fuentes, porque en mi bulto, entre mis papeles están las fuentes de mi trabajo. A ver. Es correcto. A mí lo que me parece además, porque se chocó justamente estos días, resultaba muy llamativo y en las redes sociales lo expresaron así las personas por puro sentido común, ¿no? El tema de este policía o supuesto policía del CACIP o algo así se llama la institución, que aquí en Santa Cruz de la Sierra abusó todo lo que quiso un ciudadano en la calle por un altercado de tráfico, ¿no? Y realmente más bien gracias a la tecnología esto se puso al aire, alguien grabó esto y subió a las redes sociales y hubo esa comparación. Al señor lo apresaron y lo liberaron a las pocas horas, mientras nuestro periodista que estamos hablando seguía en la cárcel, ¿no? Seguía en la cárcel. Entonces, claro, yo veo ahí sí estoy contigo en el tema de que las fuerzas del Estado, cuando están sobre el individuo, pues, resultan perniciosas. Pero yo quiero centrarme bien claramente en lo que es solamente en este caso el derecho a la información. Lo que tú dices es fundamental. O sea, el señor está ejerciendo su derecho a trabajar. Y ese derecho a trabajar, ocultándote tus bienes y no devolviendo tus bienes, vulnera un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo. Pero sobre todo, yo creo en este caso, de la población a ser informados de qué pasa en un caso tan espeluznante como el caso del bebé Alexander, ¿no? Sí, tiene que ver también con el tema de los derechos y las garantías. Es decir, en la medida que no funcionan las instituciones, no pueden haber derechos y garantías para cada ciudadano. Es decir, los derechos y las garantías están puestos para que cada ciudadano sepa, digamos, qué son sus derechos y qué son sus obligaciones. Para eso son derechos y garantías. El tema viene cuando... Pero el Estado está sobre eso. El Estado está sobre eso, sí. Pero ¿qué forma tiene el Estado? Él te lo regula de una manera en que a veces es contradictorio, ¿no? O sea, a lo que voy es un delito, de hecho, el delito más grande, el atentar contra la vida. Disculpame que te interrumpa ahí con el tiempo, pero está bien. Ahí te vas 30 años a la cárcel. Pero si lo haces defendiendo un Estado, puedes matar a 20. No solo no vas a ir a la cárcel, te van a condecorar, ¿no?
O sea, en unas circunstancias es muy malo matar a otro ser humano, en otras circunstancias es muy bueno. Mientras más mates, mejor. El Estado está sobre los derechos, ¿no? Sobre el ser humano, o sea, sobre la ética, sobre la moral, sobre todo, ¿no? Y el Estado te dice cómo te educas, el Estado te dice cómo te atendes de salud, el Estado también te dice qué van a leer tus hijos y el Estado también te dice qué idea va a tener sobre el Estado. Pero es contradictorio, ¿no? Te educa con que es muy malo matar al prójimo. Pero en un momento dado cumples 18 años y te da un arma y te dice, ve y mata, ¿no? Y si no lo haces... Y bueno, te metes preso si vos no crees ir a servicio militar. Ahí tienes el tema de... Claro. Entonces, ¿no? Es decir, toda una cuestión. Sí. Yo no sé de quién era el turno, nos hemos Creo que, interrumpido. No, está bien. creo que Ernesto... Sí. A ver, hemos retrocedido. Sí, yo creo O sea, que sí. en Bolivia, si tú eres periodista, te vas a sentir inhibido de ir a hacer una investigación en una cárcel. No solo en ese caso específico, ahí concuerdo contigo, es un mensaje muy grande. No solamente cuídate cuando vas a hacer tu... Cuídate en general. Sí. Cuídate porque si te pasas de la raya que yo he dibujado, te voy a meter preso. Esa es la idea del Estado frente a los periodistas. Si quieres ser un artista y ser expresivo, no lo hagas, porque no falta la organización amante de sus sagrados símbolos que te va a querer destruir y va a querer quitarte del escenario artístico y cerrar y prohibir tus obras. Si eres artista, cuídate, pinta a todos con caras felices, sanamente, y no te hagas la burla de nadie. Si eres político, no publiques encuestas. No publiques encuestas porque hay otros que pueden publicar encuestas de acuerdo a la ley. Tú no puedes publicar encuestas, es decir, no puedes ejercer tu libertad de expresión. Estamos mal, ¿no? Bien duro, ¿no? Bien duro. Casos concretos de esto que estamos hablando, de este retroceso. En el año 1980, A Diego Morales, un conocido artista boliviano, le retiraron sus obras, ¿no? Le retiraron, estamos hablando de la dictadura en Bolivia. Eran unas obras que trataban del golpe de Estado de Natush Bush. Entonces, claro, entonces hacia principios del año 80 le retiraron. Y como anécdota, justamente era Luis Arce Gómez comandando ese comando que le retiraron las obras, lo torturaron a él, la apresaron a su madre, la torturaron a su madre, y él tuvo que escaparse y después vivió en el exilio unos cuantos años. El mismo Diego Morales, en el año 2010, o sea, ahora con nuestro régimen, ofendió al presidente, ¿no? Ofendió al presidente y al vicepresidente con un cuadro que trataba de nuestro intento y fallido intento de celebrar el Miss Universo en Bolivia. Fue una ofensa tremenda, entonces él también fue regañado severamente por haber hecho eso, ¿no? O sea, yo creo que estamos otra vez, han habido 30 años en medio, y ahora otra vez estamos con el tema de que no puedes decir lo que piensas porque ofendes, ¿no? Sí, también yo también lo que... Sí, o sea que yo no me centro tanto sobre el poder, ¿no? Porque, claro, no es que uno no se debe asentar sobre el poder. Sí, lo que pasa con el poder que cuando es demasiado concéntrico se reproduce en sí mismo. Es decir, se autorreproduce el poder porque se quiere conservar poder. A costa de no tener idea, a costa de no mantener un sistema democrático y a costa también de la impunidad y a costa también de toda la corrupción. Entonces, yo para ir cerrando, te digo realmente, es decir, lo que hacemos acá, que es la crítica de la política, yo me pregunto muchas veces si no se debería transformar principalmente en los opositores en una política crítica. Y esto no es solamente un cambio de palabras, es decir, un lugar de fuerza donde el ciudadano, donde la fuerza política reclamen realmente, y no solamente que todo pase por lo testimonial, la crítica de la política. Eso es lo que me estoy preguntando, cómo nuestros opositores y cómo la sociedad en sí misma tiene las respuestas, forma, digamos, un tipo de política que sea una política crítica, en lugar de que seamos simplemente los que estamos acá, los que hagamos, digamos, crítica de la política. Ahora tenemos que ir al corte, vamos al corte.
Soy el abogado Fabián Alfonso, del Rotary Internacional. Y junto a la Policía Boliviana, las empresas solidarias con su comunidad y este medio de comunicación, les recordamos que la seguridad ciudadana no solo depende de la policía, también depende de nosotros, los ciudadanos, que debemos ser solidarios y precavidos, evitando todo tipo de riesgos, y si observamos algún hecho sospechoso, debemos dar aviso inmediato a la policía. Todos debemos comprometernos con la seguridad ciudadana, porque la paz y tranquilidad, más que desearla o exigirla, debemos construirla entre todos. ¿Qué hemos retrocedido? Hemos retrocedido. O sea, si eres artista tienes que temblar porque no te van a dejar pintar lo que quieras. Si eres periodista no puedes escribir o hacer la investigación que quieras. Si eres político no publiques tus encuestas ni digas muchas cosas que hagan temer que hagan que el régimen se enoje. La pregunta es, ¿qué hacer frente a esto, Federico? Bueno, justamente, es decir, parecería una frase medio tautológica, pero dejar un poco, o mejor dicho, tener muy claro que la crítica de la política no basta. Es decir, la crítica de la política no basta para hacer un diagnóstico, basta para esclarecer las cosas, pero en definitiva no cambia una sociedad. Es decir, porque se haga una excelente crítica de la política en el caso que lo hubiera. Son los sujetos, son sus líderes de opinión, son los partidos políticos los encargados de la democracia, los que tienen que transformar esa crítica de la política en política crítica. Y te doy un ejemplo de esto, Es decir, la política crítica justamente surge cuando hay sectores capaces de oponerse a una cosa de forma fehaciente, con fuerza. Aquí en Santa Cruz, cuando el Comité Cívico tenía, digamos, un amplio grado de consenso, al Comité Cívico no le gustaba una ley o algo del llamado centralismo y paraba todo Santa Cruz. El Comité Cívico está en contra de los artistas. Por supuesto, lo puse como ejemplo. No, sí, pero es que a lo que voy es que el ejemplo es pésimo en este caso, porque realmente estos sí que son los que no quieren que los artistas pinten, claro, porque creen que los símbolos departamentales son sagrados y lo que es sagrado no se pinta, ni bien ni mal, no se pinta. Eso es una batalla cultural. Es como ISIS, ¿no? Eso es una batalla cultural. Es decir, tendría que las clases políticas, sus líderes e inclusive los sectores empresarios y los sectores corporativos deberían escuchar no solamente a los periodistas, sino educarse también en el ejercicio de la crítica. Tiempo. No, en la teoría estoy de acuerdo contigo, suena bien, ¿no? La educación en una política crítica, pero me gusta ponerle nombre y apellido porque resulta más claro, ¿no? La libertad de expresión no solo nos va a defender si somos educados entre nosotros en las palabras gentiles. Yo creo que ese no es el objeto, ¿no? No sería necesario el derecho a la libertad de expresión, ¿no? La idea es que tienes que poder ser irreverente, ¿no? Yo creo que la irreverencia está... Claro, como Charlie Hepburn. Tienes que poder blasfemar. Eso es lo que tiene que proteger. No, como decía hace un momento, sin ton ni son. Tiene que haber un derecho protegido, obviamente, ¿no? Pero lo que voy es, si contra esa irreverencia o contra esa blasfemia voy a tener una bota encima de mi cabeza o una amenaza de un comité o cualquier otro tipo de fuerza que van a venir a coartar esa opinión, ese es el momento y es ahí donde tiene que entrar el derecho a la libertad de expresión y eso es lo que yo creo que tiene que defender el derecho a la libre expresión, ¿no? Lo que pasa es que sí, en el off Federico decía una cosa que me parece importante. No basta con que exista el derecho a la libre expresión. Tú decías, tiene que haber capacidad de movilización política, tiene que haber fuerza política para que el clamor por la libertad de expresión se haga carne en la vida cotidiana. Si eso no hay en Bolivia, porque la primera en criticar no ha sido solamente el Comité Cívico, ha sido una política. La alcaldesa de Santa Cruz ha dicho que qué barbaridad que los símbolos sagrados y no sé qué. Esa es una lideresa política. Los políticos están haciéndole el juego a las normas del Estado represor
para que no exista libertad de expresión. Si los políticos no hacen eco de esta necesidad de libertad de expresión, ¿quién lo hace, Federico? Únicamente papel le cabe a dar luces a los académicos, los intelectuales, los colegios de abogados, los cuerpos de profesionales. Es una enorme batalla cultural la que se tiene que librar para demostrar que esos valores, esas cuestiones no son las adecuadas. Y es decir, y otros partidos u otros sectores tienen que hacer una amplia labor pedagógica sobre toda la población para demostrar que esas posiciones que están avalando la censura, que están cortando la libertad de expresión, no solamente son propias del siglo XIX, sino que justamente atentan contra un modelo de desarrollo moderno. Es decir, entonces tiene que haber una enorme labor pedagógica de periodistas, cuerpos de profesionales, asociaciones intermedias y principalmente líderes de opinión, intelectuales y académicos, para demostrarles justamente a los cuerpos políticos, a las corporaciones políticas, que tienen criterios que no se condicen con la modernidad, claro, ni con el sistema democrático. En el caso del periodista Kisbert, no han abierto la boca los dirigentes políticos, solamente el gremio, que es lo que está diciendo Federico en este momento, pero los políticos no han dicho nada. Nada. Los políticos realmente están brillando por su ausencia. En Porto, sí, comparto el tema de si no hay fuerza, está bien difícil porque todo el mundo se las juega, tienen miedo, la autocensura estamos hablando, y yo creo que es el gran daño a la democracia que estamos viendo, ¿no? Es como que nos faltara en este momento llegar otra vez a la revolución liberal, ¿no? Del enaltecimiento del individuo como tal, que se está perdiendo. El individuo, mientras más desapercibido pasa, parecería que está mejor. Y no solamente por elementos del poder per se, sino del poder percibido también. Hay elementos que hablábamos en anteriores programas de chauvinismo. Por ejemplo, el tema de la periodista cruceña que hizo su comentario muy mal entendido en Oruro y le brincaron todas las organizaciones, o bueno, muchas organizaciones sociales, y acabó en un juicio sin sentido, penal además, que es el último recurso al cual se debería recurrir en este tipo de cosas, tratando realmente de aplacar su derecho a la libertad de expresión, porque ella realmente estaba haciendo su trabajo, ¿no? Estaba haciendo su trabajo y estaba haciendo justamente una crítica a la política que estaba llevando en este momento la alcaldía de la ciudad de Oruro. Pero eso, la defensa a ultranza de la libertad de expresión, pero como requisito indispensable, el individuo tiene que volver a ser el individuo, el ciudadano, y que se lo respete como tal, ¿no? El tema es que el individuo, vamos a acabar ahorita. Una vez más, en la medida de que los sistemas no tiendan al individuo y tiendan hacia los colectivismos, es decir, no va a existir ni un individuo un voto, ni los derechos individuales. Y toda nuestra, digamos, historia en los últimos 9 o 10 años tiende justamente a supervalorar todos los colectivismos por encima del individuo. Es decir, parecería ser que el colectivismo asegura cierta igualdad en la distribución de recursos, y mucha gente, principalmente sectores sociales, dicen: este es nuestro gobierno, con esto nos garantizan derechos de igualdad, son beneficios económicos, pero se pierde libertad. En la medida que esos sectores entienden que no es la libertad la que pierden, sino justamente ganan mucho más debatiendo y no siendo, digamos... Creo que queda en el tintero un tema bien importante que lo has tocado al final. Es la visión colectivista de los bolivianos versus la versión o el enfoque de la Revolución Francesa individualista, ¿no? Y yo creo que en eso hay una unión entre Occidente y Oriente, porque ambos son colectivistas, ¿no? Entonces, bueno, hemos terminado el programa. El tema es la libertad y la igualdad. Y la televisión es cruel. Muchísimas gracias, Federico, por tu presencia. Gracias, Roberto. No se olviden, amigos, de que en domingo no pueden dejar ustedes de ver Golpe de Ideas, porque este es el tipo de programa que tenemos, y no pueden dejar de comerse una pizza Sahara, porque verán ustedes que le va al programa y le va a la noche de domingo. Muchísimas gracias, que tengan una feliz jornada y una feliz semana que empezamos mañana. Hasta la próxima semana para debatir temas siempre de actualidad boliviana y mundial. Muchas gracias y hasta la próxima semana.